Muy buenas. Bueno, voy a comentar un poquito el tema este de la polémica que está habiendo en estos días. Al margen de lo que se está comentando, de la hipocresía de Podemos y de Pablo Iglesias a la hora de condenar la violencia, yo quisiera dar mi punto de vista porque creo que eh, es equiparable el tema de la creación de contenido en la política y en los programas de salsa rosa. Y digo esto porque yo este año, por ejemplo, me he visto el programa de La Isla de las Tentaciones. No sé si alguno de los que estáis viendo este vídeo lo conoceréis. Pero es recurrente en esta fase, o sea, en esta temporada y en las temporadas anteriores, que yo no las he visto, pero más o menos sí me he enterado de cosas que han pasado, que los concursantes que eran más peores, que peor trataban a su pareja o que eran más infieles o así, es decir, que su conducta podría ser más reprochable, son los concursantes que más eco han tenido y que luego han podido seguir trabajando en la cadena Telecinco, en la cadena 4, en la productora Mediaset, al fin y al cabo. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que al final, si tú quieres ser relevante en los medios de comunicación, tienes que crear contenido. Y yo creo que en la política pasa lo mismo. Por ejemplo, Trump es un buen ejemplo de esto, porque él en sus discursos, una vez que llegaba al gobierno, era moderado, pero luego lo veías en campaña y de vez en cuando soltaba alguna barbaridad o soltaba alguna cosa que podría ser controvertida, era políticamente incorrecto, era eh, muy extrovertido, y se ha visto como eso le ha ido bastante bien, aunque en las últimas elecciones ha perdido por muy pocos votos y en las anteriores también le fue, en las anteriores ganó. Em, entonces al final hay un dicho que dice que se hable bien o mal, pero que se hable, porque si no se habla estás desaparecido del panorama. Y eso es, yo creo, lo que le tiene miedo a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es una persona vanidosa que yo creo que él no tiene, eh, él no busca que se hable de él como un medio para llegar a algo, sino que para él que se hable de él es un fin en sí mismo. O sea, él ha visto como en política, cuando, por ejemplo, se unió Izquierda Unida a su partido. Izquierda Unida, no sé si os acordáis, pero es el partido que antiguamente, al principio después de la transición, era el Partido Comunista, pero luego como el comunismo es algo que no estaba bien visto del todo a principios de la transición, pues se cambió el nombre a Izquierda Unida. Eh, Izquierda Unida estuvo reticente al principio a unirse con Podemos, que el resultado de esa unión es el partido que hay hoy, que se llama Unidas Podemos, por eso se llama Unidas, que en principio era Unidos, pero bueno, el Unidos ese viene de Izquierda Unida, que se integró en Podemos. Y al principio estaba reticente porque ellos lo que no querían era desaparecer. Porque es lo que pasa cuando tu organización es pequeña y te integras en una organización más grande, pues lo que suele pasar es que desapareces. Entonces, al final se integraron y ¿qué pasó? Que desaparecieron. ¿Quién se acuerda hoy de Izquierda Unida? ¿Quién se acuerda hoy de Alberto Garzón? No se acuerda nadie. O sea, no vais a ver ni en periódicos, ni en radio, ni en televisión una noticia de Alberto Garzón. Pero vamos, igual si la buscáis mucho, 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 igual encontráis una o dos. Pero está desaparecido totalmente. Entonces, Pablo Iglesias, al integrarse en este gobierno del PSOE,
siendo él en la organización más pequeña, tenía miedo a eso, a desaparecer. Entonces, él, ¿qué es lo que ha hecho? Encararse con unos tíos que le gritan por la calle, ahora hace el show este, y todo es para crear polémica, porque cuando tú creas polémica, y esto también lo he visto, lo he comprobado en estos programas del corazón, de salsa rosa y demás, cuando tú creas polémica, siempre va a haber alguien, por muy irracional que parezca, siempre va a haber alguien que se va a poner de tu lado. Porque también suele pasar, y lo he comprobado en estos programas de salsa rosa, que cuando tú haces algo que obviamente y claramente es condenable y toda la peña, todas las redes sociales y demás se ponen a meterte caña, al final empiezas pasas de dar rabia a llega un punto de que ya das pena. Y entonces siempre salen los abogados del diablo a defenderte. Y entonces al final, cuando tú creas polémica, creas posicionamiento. Y siempre va a haber alguien, vuelvo a repetir, por muy irracional que parezca, siempre va a haber alguien que se va a poner a favor, por cualquier motivo, pero se va a poner a favor. Y entonces él lo que necesita es eso, que es mejor que un 20, un 15, un 10% de la sociedad te apoye en una polémica que has creado a estar desaparecido completamente del panorama. Es mejor hacer algo condenable por el 80% de la sociedad que estar desaparecido. Porque que te condene el 80% significa que el parte del otro 20% te va a estar apoyando. Entonces, si tú quieres estar en la escena política y que haya gente y crear controversia y que se hable de ti y que la gente en los bares y demás, por ejemplo, yo en el metro ayer escuché a unos chavales hablando de este tema, pues tú tienes que hacer lo que sea, aunque esté mal, da igual, pero tú tienes que hacer algo para crear contenido. Esa es la clave. Por eso en estos programas del corazón de salsa rosa, pues llega la típica tía y se tira a tres, o el típico tío y teniendo novia se tira a tres, o se besa con no sé quién. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es dinero, seguir currando, fama, notoriedad, que la cadena le siga pagando y le siga contratando y le interese contratarla. ¿Por qué? Porque es una persona que genera contenido y para generar contenido tienes que liarla. Y si no la lías, nadie te va a querer. Entonces, este es mi punto de vista que yo quería dar respecto a este tema. Y también he reflexionado sobre cómo la sociedad es tan manipulable, ¿no? Cómo los medios de comunicación deciden en todo momento de qué se tiene que hablar. Y cómo nosotros entramos en ese juego tan fácil, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene que hablar del Rubius, se habla del Rubius. Cuando se tiene que hablar de que Pablo Iglesias no sé qué de la SER, se habla de eso. Cuando se tiene que hablar del cartel de los Menas, se habla del cartel de los Menas. ¿Por qué nos dejamos... ¿por qué le bailamos el agua a los medios de comunicación? ¿Por qué no somos nosotros capaces como sociedad de generar nuestro propio contenido crítico y hablar de lo que a nosotros nos interesa? ¿Por qué tenemos que hablar de lo que los medios de comunicación quieren que hablemos en todo momento? Creo que es una reflexión importante que como sociedad deberíamos hacer. Y ya está, lo dejo por aquí, ¿vale? Un abrazo, Agur.